Es también algo que es común en mi práctica. Y luego me gustaría pues compartir algunos de estos conocimientos, porque luego veo que en ocasiones pues otros colegas pueden mostrarse interesados también sobre el tema de los sueños y el duelo. Y pues bueno, creo que en ocasiones hay poca investigación de esto, hay quizás muchas propuestas psicológicas, pero no aterrizadas a estos contextos. No es algo propiamente como ya tan profundizado, estudiado. Y pues hoy quiero dar nada más algunas aproximaciones. Se me hizo interesante este tema porque pues últimamente he estado viendo muchos pacientes, por ejemplo, por COVID, por fallecimiento por COVID, y, perdón, ha sido como muy repetitivo este tema de los sueños y se me hizo interesante, y he estado trabajando algunas cosas ya desde años atrás. Ya lo venía trabajando, pero ahora con el tema del COVID ha venido a exponenciarse aquí en Aguascalientes. Y pues bueno, ha hecho estas actividades de reflexión son importantes pues para promover un poco la atención más profesional y actualizada sobre estos procesos de duelo. Entonces, pues sin más preámbulo, un gustazo estar aquí con ustedes. Déjenme comparto mi presentación para que igual y la puedan estar ustedes observando. A ver, Chuchín, ¿me ayudas nada más a confirmarme que efectivamente se ve ahí la presentación? Sí, claro, podemos ver tu pantalla Sí. y sí, se ve la presentación. Perfecto. Entonces, pues bueno, pues vamos comenzando. Pues estaba pensando en que pudiera ser una charla de unos 40, 50 minutos y al final poder dejar algún espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, pues será un gusto también poder interactuar y tener esta interacción y conversaciones de estos temas, ¿no? Pues ya lo decía Chuchín, tiene que ver con el tema de los sueños en los procesos de duelo. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero comenzar esta es un poquito la clasificación en cómo yo he denominado, he estructurado, sistematizado esta charla. Hay varias propuestas o varias miradas sobre el tema de los sueños. Y bueno, quiero comenzar con la parte de las neurociencias en relación al sueño. Y luego miré un poquito sobre algo muy general sobre el tema de los sueños y el inconsciente. La otra parte sobre los sueños y en la tradición tibetana, que esta tradición es bastante milenaria y aporta un montón de cosas muy interesantes sobre el tema de los sueños. Luego ver diferentes autores y perspectivas sobre los sueños, porque hay algunos autores muy específicos que también han sido piezas importantes para ir desarrollando más investigación y más atención sobre estos temas. Y luego me concentraré un poco sobre el tema de los sueños de los dolientes, no propiamente contar específicamente sus sueños, sino un poquito más o menos cómo lo vamos dando lectura desde un punto de vista de duelo. Y ya entonces llegaremos al punto donde cómo los sueños pueden ser un recurso en la práctica clínica, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esos sueños que tienen los dolientes para ayudarles en su proceso de duelo, ¿no? Si se dan cuenta, es un poco vasta la información. Obviamente lo que les traigo aquí es sumamente como sencillo, muy superficial. Básicamente es para que tengamos un panorama, como una vista de pájaro de alguna manera, y que tengamos un poco como ese entendimiento desde diferentes perspectivas y cómo llegamos al tema de utilizarlo como un recurso en la práctica clínica, ¿no? Entonces, obviamente cada tema nos llevaría mucho tiempo y seguramente pudiéramos armar un buen curso de estos importantes, chonchos, pero hoy, bueno, hoy es una charla solamente para comentar un poquito cómo es la mirada que yo tengo desde estos puntos de vista, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos con el parte de las neurociencias en el del sueño. Y aquí, pues bueno, es interesante
considerar que el sueño, el dormir es un fenómeno muy activo, es una propuesta que coincide tanto en la parte psicoanalítica, la parte budista, prácticamente todos coinciden que el sueño es algo muy activo y las neurociencias marcan que hay tres características importantes en el sueño. Por un lado, describen que es una necesidad biológica periódica, es decir, que de alguna manera es en ciertos momentos del día que el organismo necesita para restablecer y ayudar al cuerpo a rejuvenecerse, a de alguna manera también desechar algunas neuronas, células que ya están ahí por ahí viejonas para que puedan ir surgiendo otras más nuevas, ¿no? Dos, poseer un propio ritmo internamente, sí, es como que tiene un ritmo distinto al de la vigilia y es interesante porque, bueno, también está caracterizado por una ausencia en el funcionamiento motor y sensorial, sí, sobre todo a pesar de que nosotros en los sueños podemos sentir que tenemos una gran actividad, pues obviamente fuera en nuestro cuerpo está totalmente pasivo y en ausencia de todo ese funcionamiento, ¿no? Y hay dos tipos de sueño, comentan desde el punto de vista de las neurociencias. Por una parte es el sueño MOR, que es el movimiento ocular, movimiento ocular rápido que las personas tienen cuando tienen un estado del sueño más profundo, ¿no? Que también se conoce como el sueño paradójico, justo por la actividad que está teniendo la persona, ¿no? Y ahí es donde ocurren los sueños, ¿no? Los sueños no ocurren en el sueño no more, es donde no existen estos movimientos oculares. Y es interesante, pues, que hay como ciertas clasificaciones de sueños, y por lo menos yo quiero resaltar estas dos, que es como muy claro, en la parte more, ahí es donde ocurre toda la actividad de sueños y que regularmente viene a darse un poco antes de que nosotros vayamos despertando, que es donde tenemos un poquito el sueño más profundo, ¿no? Un poco antes del amanecer, ahí es donde el sueño se hace completamente profundo y es muy interesante porque curiosamente como que aparentemente son solamente algunos minutos de esos sueños que pudieran ser en el sueño como mucho, no muy largo, ¿no? Y también las neurociencias describen como tres tipos de patologías como el insomnio, la hipersomnia y la narcolepsia, ¿no? Como parte de estas patologías del sueño. Desde un punto de vista científico, el somnambulismo también, ¿no? Hay diferentes como también como propuestas o teorías de alguna manera sobre el tema de los sueños, ¿no? De pronto los científicos se han preguntado qué función tiene aparte de la reparación de nuestro cuerpo, pero sobre todo el tema de los sueños, ¿no? ¿Cuál es la función que hay sobre el tema del contenido? Y bueno, pues ellos comentan que por una parte las conexiones neuronales al no utilizarse, sobre todo las que no se utilizan, en los sueños como que parecería se aceitan, ¿no? Y que de alguna manera es una forma de ejercitar esas neuronas que en el día a día no utilizamos, ¿no? Es una teoría que ellos mantienen del por qué tenemos o llevamos a cabo los sueños, ¿no? Por otra parte, se señala que se activa el sistema límbico, que tiene un impacto importante en nuestras emociones y en nuestra memoria, así también en nuestro procesamiento sensorial y en específico en nuestra vista y en el oído, ¿no? Es muy interesante porque el sistema límbico es una parte de nuestro cerebro muy interesante que tiene que ver justo con la actividad emocional, tanto el sistema límbico como la amígdala, el hipocampo. Son respuestas muy interesantes, o más bien son áreas o funciones del cerebro muy interesantes que al activarse van a detonar seguramente muchos recuerdos y van a generar un procesamiento sensorial y de alguna manera todo lo que se pueda registrar ahí en el día a día a través de los sueños puede verse reflejado, ¿no? Entonces, es muy interesante que los sueños activen el sistema límbico que en nuestra vigilia es el encargado justo pues de estar siempre como en alerta y estar un poquito antes de nuestra conciencia incluso y de nuestra razón porque es la que de alguna manera va a estar como cuidándonos, es la parte de la sobrevivencia principalmente y es interesante que en los sueños también se echa a andar esta parte del cerebro, ¿no? Y sobre el contenido de los sueños, pues para la ciencia moderna es un misterio y ellos solo logran redefinir lo desconocido, es decir, como que de alguna manera les dan como algunas pautas de cómo dar lectura a esto,
pero sin meterse propiamente como al tema del contenido, ¿no? Es decir, qué pasa con el sueño, los contenidos, los temas que surgen ahí, cómo los podemos explicar, pues ahí ya lo marcan como un misterio. Entonces, pues bueno, creo que hay algunas cosas que desde la neurociencia puede ayudar a utilizar o tener como información, por ejemplo, en el sueño humor, que es la actividad de movimientos oculares, eso es algo muy interesante, la actividad del sistema límbico, creo que es lo que podremos rescatar un poco desde la postura de las neurociencias, ¿no? Que a su vez, con lo que voy a seguir exponiendo, va teniendo relación, se va como entretejiendo algunas cosas muy interesantes sobre estos temas, ¿no? Y bueno, sobre el tema de los sueños y del inconsciente, pues bueno, aquí no me meteré mucho, también es muy vasto toda esta información. Sabemos pues que el precursor y el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, pues bueno, él propuso muchas cosas también muy interesantes y que desde su postura, los sueños era algo muy, muy importante para la exploración de la psique humana, ¿no? Le daba mucha énfasis e importancia a esto, incluso, pues bueno, hubo ahí ciertos conglomerados de descripciones, de literatura sobre estos temas, ¿no? Señala también que el inconsciente es algo intemporal y que por tanto los sueños se producen fuera de este tiempo de vigilia al cual nos estamos refiriendo y estamos teniendo en este momento. Y a su vez señalaba que pues, estos sueños estaban conectados con los propios deseos de las propias personas y que en ocasiones en la vida, en la vigilia, no los podían como expresar, verbalizar, comportamental, sacar en algún comportamiento. Y por tanto, en los sueños se satisfacían esos deseos o se expresaban en los sueños, ¿no? Esos deseos inconscientes en los sueños tomaban realidad y se materializaban de alguna forma. Los pensamientos, por tanto, discrepaban mucho también de los deseos inconscientes, generando conflicto. Esto es interesante porque justo a través de esos sueños se intentaba solucionar esos conflictos del día a día. Y estas percepciones en el día, que son almacenadas en nuestro inconsciente, pues van brotando también en nuestros sueños. Y a través de poner palabras a los sueños, donde se entreteje una historia y en su conjunto con unificar imágenes y apoyándolos de lo que ellos promovían o él promovía como la libre asociación, pues lograban expresar ideas o sentimientos que en otro momento no se quisieron contar o que sencillamente no se tenía claro que se tenía, ¿no? Entonces, aquí es importante que también resaltó mucho Sigmund Freud que los sueños pues no se hicieron para ser interpretados, ¿no? Sino más bien para ir entretejiendo justo en la libre asociación ese conjunto, ese unificar, ese integrar esas imágenes o esas historias para que de alguna manera la propia persona pueda encontrando como una forma como con sentido para ella o para él, que le pudieran causar algún significado, ¿no? Para su propia vida, ¿no? Entonces, por eso para Freud era muy importante el tema de los sueños, porque de alguna manera tenía una conexión también directa con el día a día. Entonces, en general sé que hay un montón de cosas sobre esto, pero bueno, quiero resaltar estas pocas cuantas que me parecen muy, muy interesantes y que de alguna manera también vienen a dar un marco de referencia importante. Y por otra parte, los sueños en la tradición tibetana, ¿no? Que también estos señores tienen más de 10 siglos que se han ocupado de la fenomenología de los sueños y del yoga, del sueño. Y es impresionante lo que estos tipos han logrado también describir en función a este tema de los sueños. Y es que el budismo tibetano, pues bueno, considera el sueño como una forma como de alimentación, de comida, de restaurar, de refrescar el cuerpo, ¿no? Y en esta parte coincide mucho con la parte de neurociencia de que el cuerpo también a su vez necesita ese sueño para revitalizarse, para reconstruirse, y ahí hay una coincidencia importante, ¿no? También señalan los budistas que los sueños se relacionan con los niveles burdos, es decir, ellos hacen una distinción entre los niveles burdos, que es soñar dentro del cuerpo, o que el sueño tiene que depender dentro del cuerpo, y los niveles sutiles que está fuera del cuerpo, cuando la persona se disocia del cuerpo y cuando sale o viaja fuera del cuerpo, ¿no? Esto ya es otra onda,
pero me parece muy interesante pues que la propuesta de ellos es como de dos, y la que nosotros quizás coincidimos los occidentales pues es más como en esta parte del soñar dentro del cuerpo, ¿no? Esto, desde esta postura tibetana, pues hablan de que hay ciertos budistas que pueden en los sueños como salirse de su cuerpo e ir a otros espacios e interactuar con otras formas de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás para nosotros puede resultarnos medio complejo entenderlo, puesto que la referencia occidental que tenemos, pues quizás no nos da como para entender esta complejidad, ¿no? Y ellos hablan de 4 fases del sueño y se me hacía muy interesante que en la última se experimenta una luz clara del sueño, y ahí es donde yo observo que es similar cuando una persona está previo a morir, ¿no? Esto es muy interesante porque regularmente, bueno, pues en los escritos de Kübler-Ross y de algunos otros autores, e incluso yo en la práctica clínica, la verdad es que lo escucho muchísimo, el tema de la luz clara que se ve o que la persona va viendo, ¿no? Y también hay muchos estudios, sobre todo de personas que estaban clínicamente muertas y que de alguna manera retomaron nuevamente la vida. Otra vez como que ya sea por la cuestión médica que los revivieron o por otras situaciones, retomaron nuevamente la vida, y muchas de estas descripciones hablan de esta luz clara del sueño. Entonces, es muy similar, sobre todo en la 4ª fase del sueño de los tibetanos, ¿no? También se me hace interesante la propuesta de estos señores porque hablan de que el sueño y el orgasmo son formas sublimadas de morir, ¿no? Ellos hablan que en el orgasmo, así como en el sueño, el yo, eh, el yo de alguna manera desaparece, ¿no? Y al desaparecer el yo, esta referencia con la cual nos identificamos de nosotros mismos, es una forma sublimada de morir, dicen ellos, porque tiene que ver con la parte de buscar como esa disolución del yo, ¿no? Por tanto, el sueño, perdón, es un ensayo del proceso de morir, similar también a una meditación. Para ellos, tanto el sueño como el orgasmo como la meditación tienen similitudes muy importantes porque promueven mucho la experiencia y la sensación de vacío y la sensación de la disolución del yo, ¿sí? Y en ese sentido, pareciera que ellos buscan mucha práctica en función de estos 3 aspectos, tanto del sueño, del orgasmo y de la meditación. Dicen ellos que la sensación de vacío y la disolución del yo no la viven como una pérdida, sino que como un enriquecimiento. ¿Sí? Para ellos estar promoviendo una constante sensación de vacío y de disolución del yo es una forma de enriquecimiento, ¿no? Es una forma de alejarse de esa identificación que tenemos en el yo. Y por tanto, desarrollar un estado mental saludable es proporcionado justo por esa actividad constante de sensación de vacío y de disolución del yo, que va permitiendo que resulte imprescindible siempre vivirse a partir de esas posturas de vacío y de disolución para poder tener una actitud más compasiva a la vida, ¿no? Y hay una especie de sueño lúcido que le llaman ellos, que eso es muy interesante y que también lo he visto en algunos pacientes, donde este sueño lúcido hablan que hay una cierta actividad de un consciente, perdón, de que están conscientes del hecho de soñar. O sea, es decir, en el sueño saben que están soñando y pueden manipular cierta historia y contenido, incluso los personajes, para recrear la situación deseada, ¿no? Este sueño lúcido coincide también con muchas descripciones de personas en duelo que yo he visto y que también algunos otros autores han comentado al respecto, ¿no? Entonces, bueno, esta propuesta budista me parece que también es muy, muy interesante, y también, bueno, también hay muchísima información al respecto. Les comparto básicamente lo más general, lo más importante para tenerlo como referencia, ¿no? Y bueno, después de la postura como de los sueños tibetanos, a ver, déjenme ver. Perfecto, pues vendrían los diferentes autores y las perspectivas de los sueños, ¿no? Hay diferentes autores, también rescaté algunos. Entre ellos, por ejemplo, está creo que es una psicóloga, Stephen, y decía que ella anima a trabajar el contenido de los sueños como si fueran imágenes vivientes, y explica lo siguiente: la idea es atender a los sueños como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Si le estamos
contando un sueño a alguien, el que sueña se siente y lo cuenta en tiempo verbal. De este modo, el sueño viene a nuestra experiencia actual. Una vez que se ha contado el sueño como si fuera una historia que ocurre en el aquí y el ahora, las figuras de los sueños saltan a la vida, se animan y se abren a una relación entre el que sueña y ellas. En esta manera de atender a los sueños, las imágenes de la muerte o de los agonizantes están disponibles para que conversemos con ellas. También la muerte dice que, como imágenes vivientes, aportan su valor al tejido de nuestros sueños. Cuando se la reprime o se la deniega, la muerte como imagen empuja como más intensidad y expresión todavía, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que empiecen como a utilizar de alguna manera el promover, el contar la historia del sueño, ¿no? Muchas veces los sueños regularmente se olvidan si no los podemos apuntar luego al momento, ¿no? Hay algunos sueños que podemos mantenerlos un poco vivos, pero tarde que temprano se nos van a ir diluyendo, ¿no? Entonces, mucho de la postura también del contar la historia justo también es para promover, pues mantener un poco más vigente esta historia en nuestro pensamiento, sobre todo si es un sueño pues que contribuye y viene como a ser factible o viene a apoyar, a describir alguna situación de la persona en el día a día, ¿no? Otro señor que es David Hufford, que es un antropólogo, señala que nuestra perspectiva o quizás nuestra experiencia en los sueños está conformada por nuestra visión del mundo, ¿no? Hay algunas investigaciones interesantes, sobre todo de las personas que estuvieron como al borde de la muerte, que estuvieron clínicamente muertos por algunos minutos y luego recobraron la vida, y sobre todo tanto de orientales como de occidentales. Y entonces en ellos, al experimentar valga la redundancia, una experiencia cercana a la muerte, lograron conectar quizás con esta sensación de visión de tubo de luz. Y tras pasar esa mirada o ese túnel de luz, muchos encontraron, por ejemplo, si eran orientales, pues encontraron al Buda, o encontraron a un dios que de alguna manera eran devotos. Y a su vez también los católicos así lo fueron también, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver pues nuestro sistema de creencias con las cuales estamos inmersos, y de alguna manera es interesante saber que hasta en esos momentos sigue manteniéndose parte de esta idea que tenemos del mundo, estas creencias o esta visión del mundo, ¿no? Esa es la parte con la cual yo podría rescatar, ¿no? Un biólogo también, Rupert, señala que cree que los sueños pueden ser un ensayo para la muerte. Argumenta que las creencias influyen en nuestro estado del sueño, ¿sí? ¿No? Pues, de alguna manera un poco similar tanto a lo del antropólogo anterior como también a la propuesta tibetana de que de alguna manera los sueños son como una forma de sublimar también el acercamiento a la muerte, ¿no? Marilyn, esta antropóloga que tiene un libro interesante sobre la muerte, la vida y la muerte, algo así creo que se llama este libro, y señala que los sueños podrían servir como puntos de contacto con nuestros seres queridos difuntos y podrán ser mensajes de la parte sabia de la psiquis del que sueña, ¿sí? Entonces, por una parte es mantener el vínculo o la relación cercana con los difuntos a través de los sueños, y por otra parte es encontrar ciertos mensajes a partir de esa sabiduría que la psique tiene por sí misma, ¿no? Y la otra parte es lo de Carl Jung, este psicoanalista, que también señaló que ciertos sueños suelen tener el poder de cambiar la vida, guiándote y conduciéndote a tu propósito vital, ¿no? Entonces, aquí vamos concluyendo un poco estas propuestas que tienen que ver con mensajes, que tienen que ver como con ciertas posturas donde hay cierto contacto con los difuntos, esta cercanía quizás hacia esa forma de vida después de la muerte, un acercamiento sublimado de la muerte. Podríamos decir que más o menos las posturas de estos personajes radican en esto, ¿no? Pero hay un personaje que me llama mucho la atención, que es Jiddu Krishnamurti, que la verdad este señor, desde que lo he leído, sí es un tipo muy brillante, y que no le pude poner si era filósofo, porque la verdad es que no está categorizado en una forma tal cual de profesionalismo, de etiqueta o del rol que tiene, porque pues, es un tipo que ha generado mucho movimiento y mucho revuelo, sobre todo en Oriente.
porque sí, él es de la India y ha generado una serie de críticas y cuestionamientos muy interesantes. Y no es la excepción en el tema de los sueños, ¿no? Por ejemplo, él dice que el dormir, él habla de dos tipos de dormir, ¿no? Uno es el dormir corriente, que es el de la inatención producto del caos del día a día, ¿no? Por lo tanto, los sueños son un reflejo del día a día, ¿sí? Y eso es un poco más o menos como lo venimos viendo, ¿no? Al final, un poco la postura del psicoanálisis, por ejemplo, es esa parte donde el psicoanálisis va recibiendo toda esta información, es ese caos que va teniendo la información y es como si de alguna manera en los sueños se vieron reflejados esas necesidades, esas carencias, esos deseos que están ahí como inconscientes, ¿no? Pero aquí Krishnamurti enseña y dice, bueno, en el día a día, si hay demasiado caos, entonces en los sueños justo la mente va a necesitar de esos sueños para ordenar el caos, ¿no? Por tanto, por tanto, ese sueño sigue siendo parte de ese mismo caos del día a día, ¿no? El sueño es un estado de profundo despertar. Por tanto, él dice, hay otra forma de sueño, donde el sueño es un estado de profundo despertar. Y a lo que él le llama profundo despertar es que cuando la mente no está contaminada de todo ese caos del día a día, ¿sí? Eh, ya que en la vigilia hay observación profunda, ¿sí? La mente estará en una inocencia. Aquí hay dos cosas muy interesantes. O sea, por una parte él dice, si tú vives un día a día de mucho caos, obviamente en los sueños, tu cerebro va a intentar organizar ese tu caos, pero a partir también de un caos. ¿Sí me explico? Porque tampoco a la mente se le ha enseñado, por llamarlo de alguna manera, a cómo ser una observación profunda en la vigilia. En la vigilia es en el día a día, cuando estamos despiertos, el cómo podemos obtener esta observación y comprensión profunda de nuestra forma de ir viviendo y a su vez entonces la mente estaría en una inocencia y él le llama inocencia completa a eso que no puede ser lastimado, ¿no? En el latín la inocencia, la palabra inocencia significa a lo que no puede ser lastimado, ¿no? Entonces él habla y dice, tendríamos que buscar un sueño profundo donde la mente esté tan vacía que al final esté siendo también tan inocente, donde la mente sea incapaz de ser lastimada. Surge entonces esa tensión sin coacción, sin contradicción, sin dualidad y sin esfuerzo. Emerge de manera natural, ¿no? Está tan vacía que está atenta y esa atención puede tocar y moverse a algo que aquí no puede. La verdad es que creo que es una de las cosas que es quizás de los personajes que más ha promovido quizás otro tipo de cosas, ¿no? O sea, siento que ahí la propuesta es como, luego nos quedamos en la idea de que en los sueños, bueno, nos van a decir mensajes, por llamarlo así, como lo decimos en las diapositivas anteriores, para informarnos como de nuestro caos del día a día, ¿sí? Pero Krishnamurti dice, eso más bien habla de la incapacidad que tenemos de observarnos, de autoobservarnos y comprendernos a profundidad en nuestro caos. Porque si lo hiciéramos, realmente entonces daríamos la oportunidad para que nuestra mente sueñe, o más bien los sueños sean a través de otro nivel, ¿no? Un nivel a través de esta inocencia, a través de esta forma de estar vacía, ¿sí? Y donde no haya esta coacción, contradicción, dualidad, y que no ni siquiera hay un esfuerzo por buscar esto, simplemente que emerja de manera natural, ¿no? Entonces dice él, ahí es donde estará una atención completa, ¿no? Que puede tocar y mover algo que aquí no podemos quizás tocar y mover en la vigilia, ¿no? Entonces, es una propuesta muy interesante que también les invito un poco como a seguirlo investigando, ¿no? Y bueno, aquí comenzaremos, por ejemplo, con el tema de los sueños de los dolientes. Y aquí, por ejemplo, se tienen muchas razones por las cuales la calidad del sueño es tan pobre durante el duelo, ¿no? Tengo muchas personas ahorita en la consulta que llevo sus procesos y sobre todo cuando son situaciones complejas de circunstancias de muerte complejas, con características de trauma, híjole, la verdad es que es casi una garantía, no garantía, más bien es casi como un hecho que van a tener dificultades en su sueño, ¿no?
Entonces, por tanto, valioso como considerarlo. Entre más sea traumático, es más probable que se tengan dificultades en el sueño, ¿no? El sentimiento es a menudo no haber descansado bien, ¿no? O sea, la gente de pronto dice, es que dormí, pero a pesar de que dormí, siento que no descanso, ¿no? Pues obviamente no, porque su cerebro, su mente sigue trabajando increíblemente, ¿no? Sobre todo más cuando hay una pérdida, es como si el cerebro trabajara al triple para buscar respuestas y soluciones a algo que no tiene solución, ¿no? Entonces, ahí viene una paradoja, porque hay una búsqueda de resolver un problema, pero entre más busques, más te das cuenta que no lo tienes y más genera ansiedad, más genera incertidumbre, por tanto, más buscas. Entonces, ahí hay un círculo muy vicioso que va siendo muy desgastante y que hay que ayudar a la gente como a salir de ese estado paradójico. El lugar donde se duerme pudo ser afectado por una pérdida. También es importante que en ocasiones, por ejemplo, cuando la muerte pues es en casa, por ejemplo, y es a través de enfermedades crónico-degenerativas muy largas, pues bueno, hay sentimientos de vacío importantes y que se echan mucho de menos y que quizás el recuerdo es muy doloroso, que incluso un aroma del ser querido o fallecido puede detonar profundos estados de crisis y de estrés o de llanto, de tristeza muy profunda, ¿no? Entonces también es importante saber qué tanto impacto también está teniendo ese contexto de casa en los dolientes, ¿no? Pensar que tu ser querido está presente contigo cuando te quedas dormido, cuando te despiertas o sueñas, ¿no? Al inicio, sobre todo en los primeros meses, hay una sensación en los dolientes que es como una ausencia que genera presencia, es decir, los dolientes sienten aún la presencia del ser difunto, del ser querido difunto, y muchas veces esta sensación puede ser un arma de doble filo. Hay gente que le puede dar mucha confianza, seguridad, tranquilidad, pero hay gente que le da mucho temor, mucho miedo y se angustia más. Y entonces pensar en que llegue la noche puede generar también trastornos de ansiedad, ¿no? Por tanto, es valioso ayudarle a las personas a ir procesando, integrando estos momentos y sobre todo identificar en qué momentos o situaciones o lugares pueden detonar ciertas situaciones de crisis, ¿no? Es más probable que cuando los dolientes experimenten un dolor más fuerte no sueñen con su ser querido. Esto también es muy interesante. Hay la otra contraparte de personas que de pronto se sienten muy enojadas o muy tristes porque es que yo no he podido soñar a mi ser querido y fulanito o mi hermano, o mi tío, ellos ya lo soñaron y yo no. Entonces hay un profundo enojo. Y regularmente son porque son los que están pasando con un dolor más fuerte, ¿no? Y que aún no está bien procesado y bien elaborado. En mi práctica clínica y lo que marcan un poco la literatura es que en general la mayoría de las personas de un proceso de duelo terminarían soñando a su ser querido, ¿no? En la mayoría, ¿no? Sin embargo, si los síntomas son compatibles con trastornos de estrés postraumático o presencia de un sufrimiento intenso del ser querido por alguna enfermedad, puede que se tenga pesadillas relacionadas con sus experiencias, ¿no? Entonces aquí hablaríamos de un duelo muy agudo y con características de trauma y que tendríamos que cuidarlo para que no se volviera también un duelo complicado o duelo persistente o complejo, ¿no? Que es básicamente lo mismo. En estos puntos es probable que se sueñe al ser querido enojado en problemas o agresivo, ¿sí? Sobre todo en esos momentos como de crisis o situaciones como de gravedad, suicidios, por ejemplo, accidentes, o en esta situación de COVID, por ejemplo, está categorizada, por ejemplo, el duelo por COVID como un duelo traumático por la incapacidad de poder ayudar a las personas, por las variables de incertidumbre, de no poder acompañarles en el sufrimiento, de no haber una despedida, una ritualización. Entonces, todas esas variables van generando que a nivel traumático mental, pues se vuelve más difícil el que se pueda elaborar estos procesos de duelo, ¿no? Por tanto, las creencias de las personas pueden llevar a otorgarle a los sueños un significado profético para la vida y la muerte. También hay que cuidar mucho esto porque en algún momento yo atendía a una persona que había fallecido su papá y en algún momento ella me decía, sabes que después de como de un año más o menos de su proceso de duelo,
ella ya se había divorciado y empezaba a conocer a una persona y fue muy cerca el divorcio y el fallecimiento de su papá. Entonces ella quedó como con mucha necesidad de protección, de afecto, y empezaba a conocer a una persona y en algún sueño ella dice que su papá pues le decía que era, que esa persona, pues él de alguna manera se lo mandaba, ¿no? Entonces para ella fue como, híjole, este es el amor de mi vida, empezó a conocerlo y la verdad es que resultó ser totalmente un patán y un abusador terrible, ¿no? Entonces después llegó a la consulta justo también por eso. Y entonces hay que tener cuidado también porque hay ciertas cosas que las propias personas pueden darle ciertos significados como de profecía y en ocasiones es contraproducente, no necesariamente, ¿verdad? Hay que tener como mucho cuidado porque a pesar de que las mismas personas pueden llegar a esas conclusiones, pues no necesariamente creeríamos que pudiera ser así, ¿no? Y ahí en este caso fue muy desafortunado porque la verdad es que pues después como de 4 o 5 meses, después le endeudó ahí terriblemente con las tarjetas, incluso le sacó un coche de agencia que nunca se lo pagó. Digo, son cosas como económicas y materiales, pero en la cuestión emocional, terrible, o sea, terrible. Otra parte es preocupación por los sueños, puede generar el deseo de evitar dormir o miedo a que llegue la noche, ¿sí? O sea, cuando se vuelven muy persistentes estas dificultades del sueño, la gente empieza a ponerse ansiosa ya por el hecho de caer la noche, de saber que van a dormir o bueno, que van a intentar dormir y no van a poder. Y entonces ahí va generándose también nuevamente como un proceso como de paradójico, porque entre más pienso que no voy a poder dormir, más me preocupo, me pongo en estado de alarma, de alerta, me genera ansiedad. Entonces mi cerebro, mi cuerpo siempre está en un estado de alerta, menos puedo conciliar el sueño, ¿no? Entonces, estas cosas son muy dadas en estos procesos de duelo y que hay que tener mucho cuidado de cómo manejarlo, porque también pues decirlo así como muy sencillo, sin comprensión, puede generar como más dolor añadido al doliente, ¿no? Los sueños parecen brindar entonces información valiosa que no sabíamos, reflejo de cómo tu mente asimila lo ocurrido durante el día, mezcla acontecimientos aleatorios con sentimientos profundos y tus sueños se trasladan a tu estado de ánimo. Eso también es muy interesante, que regularmente cuando los sueños son como de mucha carga emocional, de tristeza, de ansiedad, la gente se despierta y se queda con ese estado emocional permanentemente en el día, ¿no? Al soñar se puede recrear acontecimientos en torno a un pensamiento o a un sentimiento concreto, ¿sí? Entonces, en general, concluyendo un poquito, pues diríamos que más o menos por ahí va con la intención, o esa es la propuesta como de los sueños, ¿no? Y William Worden, un experto en duelo, ya un clásico también de los personajes que si nos dedicamos al tema de los duelos tenemos que leer o sí, investigó una relación entre la pérdida súbita y los sueños del superviviente en los meses posteriores a la pérdida y concluyó que parece que soñar que el fallecido está vivo es no solo un deseo que se haga realidad, sino una manera que tiene la mente de validar la realidad de la muerte mediante el contraste intenso que produce al despertar de dicho sueño. Eso es interesante porque efectivamente, cuando yo lo reviso en la clínica, el hecho de que se den cuenta que fue un sueño y que fue quizás muy grato darse cuenta que lo vieron en un sueño, al final lo están contando en una realidad donde no está, ¿no? Entonces, ese contraste va permitiendo la asimilación y el acomodamiento de muchas emociones, pensamientos y adaptaciones del día a día, ¿no? Y bueno, podría yo contarle muchos sueños, pero bueno, solamente así por contar algunos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, hay un paciente que me decía que soñar dándole un abrazo de despedida a un ser querido es muy común, por ejemplo, ¿no? Lo escucho y lo veo seguido, ¿no? Es así como siempre, pero es seguido, ¿no? Regularmente estos sueños son muy repartivos, son como muy constructores de la persona, ayudan mucho como a la asimilación y al acomodamiento de todas estas emociones. Pero también hay quien de pronto me dice que sueña que se irá. Por ejemplo, hay una persona que me decía, es lo sueño que ahí está, sé que se va a ir y sé que está muerto. Y sé que no puedo hacer nada, ¿no? Entonces en ese momento me decía, entro en un estado de mucha ansiedad, de mucha angustia, y en ese momento me despierto y entonces
todo el día ando muy mal, ¿no? Muy ansiosa, muy triste, y es un sueño muy, muy repetitivo, ¿no? Esta persona, por ejemplo, tiene un duelo pues, complejo, ya es un duelo ya complejo, y no ha parado de soñar, o sea, de 7 días, 5 o 6 días siempre sueña, y regularmente sueña un poco lo mismo en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un reto con ella, pero hemos utilizado mucho sus sueños justo para ir promoviendo, porque ya llegó un momento donde ya tiene sueños lúcidos, donde ella ya puede como un poco como intervenir en esos sueños, y entonces estamos provocando ahí algunas cosas, y va funcionando de una manera muy interesante, ¿no? Otra chica me hablaba de soñar con símbolos, ¿no? Su papá era japonés, eso se me hizo muy interesante. Aquí en Aguascalientes hay dos empresas de la Nissan, ¿sí? Dos empresas muy grandes automotrices de Nissan, entonces hay mucho japonés y chino. Y, y bueno, hay una comunidad de japoneses y de chinos aquí en Aguascalientes, y una chica que llegó, uno de los directivos de ahí, de estas empresas, su papá era japonés, y me dice que sí es muy interesante porque ella lo soñó allá en Japón. Me hablaba de una especie como de ciertos rituales que hacen en Japón, y me dice que una persona le entregó a ella de su papá, que dijo, esto es de tu papá, y era un reloj, un anillo y un amuleto, ¿no? Entonces me hizo muy interesante, porque ella misma decía, es que el reloj yo siento que tiene que ver con esa disciplina que él tenía, ¿no? Y pues bueno, pues uno piensa en japoneses y obviamente son súper disciplinados, ¿no? Y un anillo, él decía, el anillo me habla de un compromiso, y es el compromiso que siempre tuvo conmigo, con mi mamá, con la familia, y con el trabajo o con lo que se comprometía, ¿no? Y entonces me decía, y un amuleto, me dice, el punto del amuleto fue que en el sueño mi sobrino, el más pequeñito, que tenía como 3 4 añitos, se lo comió, ¿no? Entonces le decía, no, no te lo comas, entonces lo termina comiendo. Y ella me decía, de ahí yo no sé qué, de ahí yo no sé cómo interpretar, puedo como inferir que el anillo pues tiene que ver quizás con, pues con esta parte como de orden, el otro de compromiso, y el amuleto me decía, yo no sé qué, ¿no? Entonces, de alguna manera empezamos como a reflexionar y usar como esta parte como de asociación libre, y ella entonces llega a un momento donde dice, creo que el amuleto que se lo come mi sobrino es como que necesitamos como tener un legado de él, ¿no? Porque ese es al final, es el nieto que viene de él, entonces quizás es parte del legado, ¿no? Entonces, interesante que el amuleto de final lo confirma como un legado, como hace buscar su legado en su vida. Otro sueño es soñar que van en un coche y se van por un barranco, ¿no? Esto me hizo muy interesante porque a pesar de que ese sueño que tuvo esta persona con su hermano que falleció justo en un accidente, lo soñaba en el presente justo porque tenía muchas dificultades de relación y de pareja, y se le hacía muy raro que cuando soñaba mucho esto, o sea, había muchas problemáticas en su relación de matrimonio, y en ocasiones era viceversa, había como sueños de esto, y a los días empezaban los problemas. O en su defecto, al revés, empezaban los problemas y empezaba a soñar esto, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera, pues bueno, no encontramos algo tan específico, pero pues prácticamente, regularmente se piensa pues que los coches, el movimiento, pues tiene que ver mucho con nuestra autonomía, ¿no? Ahí ella un poco relacionó la parte de que sentía que se podía destruir su matrimonio, ¿no? Así como se destruyó la relación con su hermano en aquellos momentos. Y es que a su vez, cuando fallece su hermano, ella conoce a su esposo, y ahí como que surge una relación muy interesante, producto también de ese proceso de dolor de su hermano, y por ahí también había un vínculo muy interesante que ya después pudimos ir describiendo con más claridad, ¿no? Soñar con sus seres queridos difuntos e invitarles a ver que no puedes estar ahí, ¿no? Hay gente que de pronto me dice, es que yo los veo ahí con mis familiares, incluso mi abuelita, mi tío, que están, como que se la están pasando bien, y me invitan, y yo digo, no me toca, ¿no? Pero los veo a la distancia que la están pasando bien, ¿no? Entonces también ese sueño como que lo veo como un poco repetitivo.
Y también hay muchos sueños muy característicos, sobre todo de circunstancias de muertes traumáticas, que quedaron asuntos pendientes muy marcados, como que se revive un poquito esa escena, también es como muy, muy traumática regularmente. Y ya por último, pues los recursos de los sueños en la práctica clínica. Aquí, pues bueno, nada más contarles, yo utilizo los sueños como guiones de intervención, o sea, es decir, yo lo vería así, o sea, al final lo que nos dice un poco las referencias que hemos estado observando es que efectivamente pues hay mensajes, efectivamente como que hay el cerebro trata de dar un orden, entonces los tomo como simplemente como guiones de intervención, es decir, lo puedo utilizar para complementarlo con algunas cosas que yo voy trabajando con la gente. Regularmente lo que yo hago con la gente es me llega la consulta y aunque pudiera chirrear para algunas personas el tema de hacer un diagnóstico, pues que no nos dé miedo pensar en este concepto de diagnóstico, ¿no? Porque nos da un marco de referencia, nos ayuda como a tener como ciertas pautas de intervención, aunque sabemos que en el proceso no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Regularmente yo hablo de hipótesis falseables, es decir, este diagnóstico es una hipótesis que es falseable porque se puede ir actualizando conforme se vaya viendo a las personas, ¿no? Entonces, yo lo divido en tres puntos, es afrontamientos o sintomatologías, es decir, todas esas cosas que hace las personas para mitigar el dolor, ¿no? Y la sintomatología, pues prácticamente es qué se observa en el cuerpo, ¿no? Si dolores, qué manifestaciones o sensaciones, qué sentimientos, qué creencias, quizás creencias como, no sé, por ejemplo, rumiaciones mentales, ideas muy fatalistas o ciertos comportamientos, de estar apegados quizás a las cenizas, ir constantemente al cementerio, serían como tipos de afrontamiento que a su vez es esa sintomatología del proceso de duelo, ¿no? Identifico tareas o temas, ¿sí? Que pueden ser más o menos lo mismo. Tareas, pues, es quizás el sentir que no me pude despedir, no es una tarea, ¿no? O sentir que pude haberle acompañado en su sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, ayer veía una persona, era su suegro y ella estaba muy consternada porque fue una persona como muy buena con él, con ella, con él, con su esposo, su pareja, y entonces ella se quedaba mucho con la idea de que no le pude asistir, era enfermera, y no le pude, entonces ella dice, no le pude asistir en su sufrimiento, la última vez que lo vi con miedo, no le pude dar esa serenidad, no le pude agradecer, no me pude despedir. Entonces ya por lo menos llevamos 4 temas, ¿no? Son 4 temas que son importantes anotarlos porque se van a ir trabajando cada uno, ¿no? Y también voy observando el tipo de relación que tenía con el difunto, porque hay tipos de relaciones que son como muy reparativas, muy de seguridad, muy de apoyo, pero hay otras muy ambivalentes, conflictivas, como difíciles, dependientes. Entonces, todo eso va a ser muy importante para la manifestación del afrontamiento y la sintomatología, ¿no? Entonces, ese es un primer diagnóstico como así a vista de pájaro y en el proceso voy dándome cuenta también de una cartografía de la pérdida. ¿Y a qué me refiero con esto? Ir teniendo claro cuáles fueron esas circunstancias de la muerte, cuál es la pérdida de la relación, es decir, qué relación se está perdiendo, ¿no? La afectación que ha tenido la red de apoyo familiar y social, y también el afrontamiento en el funcionamiento diario, ¿no? Hoy en día hay mucha investigación sobre el afrontamiento del día a día. Hay investigaciones que nos marcan que los primeros 3 meses van a ayudarnos mucho como a identificar si va esto a terminar en un duelo complicado o no. Y todo va en función a lo que se va haciendo en el funcionamiento del día a día. Por eso es tan importante también tenerlo en consideración. Y también valioso, también tener como este marco de referencia de la estructura familiar y mental del doliente. Es decir, cuáles son esas cosas o esa estructura que mantiene de fondo. Y eso ayuda también para que nuestro diagnóstico sea como importante y que a su vez podamos tener una intervención eficaz, importante, ¿no? Un acompañamiento muy importante. Entonces, en los sueños, regularmente cuando hay un tipo de sueño, yo busco, ahí, por ejemplo, casi siempre los dolientes van a tener este tipo de temas o tareas pendientes. Puede haber un montón más, pero con regularidad siempre caen en un tema de el echarle, el añorarle o el futuro no vivido, ¿no? Por ejemplo, tuve una familia la otra vez que falleció el papá y una de las chicas estaba estudiando medicina y ya termina en este mes de junio, agosto, y ella decía, es que va a ser mi graduación, mi papá no va a estar, ¿no? Y yo no quiero ir a esa graduación, ¿no? No sé cómo voy a poder ir sin él, ¿no?
Entonces, para ella, en este momento, lo que le preocupara es ese futuro no vivido, ¿no? Ese futuro que no se va a vivir, eso es lo que le pesa, ¿no? Pero mientras para otra hermana estaba más en el pasado, quizás por ejemplo, en la pérdida de la esperanza de reparación de la relación, ¿no? Cuando las relaciones son como muy conflictivas, muy duras, uno cree que porque uno siempre tiene la vida como comprado, como luego dicen, pero luego nos damos cuenta que tras el fallecimiento, nos damos cuenta que se acaba esa esperanza de haber reparado esta relación, de haberse quizás pedido perdón, aclarar las cosas. Ya no hay ese momento para aclarar estas cosas y entonces como que hay este sentimiento como de la pérdida de la esperanza de la reparación, ¿no? O simplemente el presente no vivido, ¿no? Cosas que ahorita en el presente quisiera yo compartir con él o con ella y no puedo llevarlo a cabo, ¿no? Temas de culpa, temas de asuntos pendientes, de enfados, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas gentes o personas en duelo que de pronto están muy enfadadas con el ser querido, ¿no? Porque nunca pensaron que esto pudiera ocurrir y les han dejado un montón de problemas, ¿no? Entonces, también el enfado por una situación legal o de homicidio, donde tienes que estar continuamente el tema legal, también es súper desgastante, ¿no? O tareas relacionales, o sea, de necesidades de protección, de cuidado, de apoyo, de consuelo, ¿no? O simplemente la tristeza y tristezas muy profundas por la ausencia, que también es importante como considerarlo. El tema de la evitación y de la negación como una forma de protección inicialmente para mitigar el dolor, pero el costo a largo plazo es muy, muy alto. O la propuesta de legado también que decíamos, ¿no? También es importante que el legado se mantenga vivo en la mente de las personas, o simplemente eventos muy traumáticos. Y al final lo que buscamos como es esta de reconstrucción de significados, pero entonces el sueño lo utilizo yo de alguna manera es una guía de intervención, como yo les decía, porque en el sueño nos va a decir en qué tema más o menos se encuentra, en qué tema tiene un poquito atorado. Entonces, el sueño parecería que es una puerta de acceso a algunos temas que requieren elaborarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los sueños vienen como a hacer algo importante. Yo lo veo como una puerta de acceso, ¿sí? Que me va a permitir tener quizás más claro a nivel como intrapsíquico de lo que a la gente quizás no le está costando un poco de trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto que les contaba de esta persona que me decía, es que la sueño, yo sé en el sueño que está muerta y sé que se va a ir y sé que no puedo hacer nada, ¿sí? Es justo lo que así literalmente lo está viviendo en el día a día, ¿no? Entonces, ese sueño me ha dado una ventana, una puerta de acceso monumental con esa persona, porque luego en el diálogo no lo ha podido tal cual expresar o verbalizar tal cual como así luego se manifiesta en su sueño, ¿no? Por tanto, hay diferentes ejercicios que en los sueños yo promuevo, ¿no? Pues bueno, uno es el diario de los sueños, que es justo tener esa libretita ahí a un lado y luego despertándose, escribirlo, ¿no? Ese es de cajón, ese es fundamental, ¿no? Hago una indagación de los sueños, ¿no? Y cuando hablo de indagación, es diferente al cuestionamiento, ¿no? Porque cuando uno hace un cuestionamiento, uno pregunta para mí, ¿sí? Para mí, para saber yo, ¿sí? ¿Cuántos años tienes, no? Entonces yo te pregunto para yo saber esa información. Y la indagación no, la indagación es ayudo a través de mis preguntas para que la persona se observe a sí misma y tenga conclusiones muy certeras y muy precisas de su proceso fenomenológico, de su experiencia de pérdida, ¿no? Y a su vez lo enlazo con el diagnóstico que ya previamente hice y con la cartografía de la pérdida que también ya previamente hice en mi cabeza, ¿no? Y también lo que utilizo pues es el mensaje de significados como trago de realidad. Es decir, por ejemplo, una vez que detectamos o que la persona le genera sentido y dice, este sueño para mí significa que lo deje descansar, ¿no? Por decir algo, ¿no? O decir, este sueño para mí significa que necesito aceptar que él ya se fue. Perfecto. Ya cuando la misma persona llega a ese significado, yo lo convierto ese significado, cuando llega a ese significado, hay una técnica que en el modelo de premisas, es un modelo que también lo he estudiado, hay una técnica que le llamamos trago de realidad. Y el trago de realidad es como estarte recordando en el día a día ese mensaje, ¿sí? Pero como sintiéndolo, ¿no? O sea, necesito asimilar o necesito comprender
que mi papá o mi mamá ya no se encuentra conmigo, ¿no? No sé, es en función al significado que le otorga la persona, ¿no? Entonces, nada más se le prescribe como trago de realidad. Y la verdad es que eso ha funcionado también de una manera muy interesante, ¿no? También utilizo los sueños como una forma de resignificación y ayudo a la gente que se meta un poquito también al sueño y un poco como provoco como la experiencia fenomenológica de expresar un poquito como las emociones, los pensamientos y vamos enlazando y teniendo como una elaboración y una significación de esta experiencia que está promoviendo o cuidando estos sueños, ¿no? Y también promuevo diálogos reparativos en las conversaciones en los sueños, ¿no? Regularmente hay gente que en los sueños habla mucho y hay otras que no hablan tanto, ¿no? Entonces hay estos diálogos que de pronto se pueden ir produciendo y veo que también tienen un montón de eficacia en las personas, ¿no? Cada uno tiene como sus tácticas y sus técnicas específicas, ¿no? Es como así meramente tan sencillo, porque luego cuando lo quiere uno como traspasar al tema de la consulta, el tema del acompañamiento con la persona, tiene su complejidad, pero cuando se efectúa de una forma bien, tiene un efecto muy, muy interesante todas estas estrategias, ¿no? Y también es importante pues tener las sugerencias para la higiene del sueño, ¿no? Hay otras estratégicas como técnicas de inducción consciente al sueño que son previamente al sueño y hay ejercicios de condicionamiento para el hábito de los sueños, ¿no? Para que a su vez la gente poco a poquito también vaya como entrenándose en cómo poder mitigar esos estados de ansiedad y de insomnio, sobre todo en el final. Hay ciertas técnicas o ejercicios muy, muy puntuales que ayudan bastante, ¿no? Y el tema del mindfulness también, de la concentración y atención plena, también ayuda muy bien. Entonces, pues miren, es una vista de pájaro, ¿no? Yo sé que a cada tema podríamos seguirle mucho, pero bueno, ya me llevé un poquito más de tiempo. Y prácticamente, pues bueno, sería todo. Ahora sí, si ustedes gustan, podemos comenzar con preguntas y respuestas si ustedes así lo desean, si lo ven conveniente. Si no, pues por mi parte sería esta mi participación, que espero pueda ser de utilidad o que algo de esta presentación pueda ayudar en su práctica clínica o en su forma de ir como comprendiendo esta situación de los duelos en las personas. Y pues bueno, cualquier cosa aquí estoy para servirles, ¿no? Déjenme. Perfecto. Buenas noches a todos y a todas, apreciables colegas. Amigo Martín, un placer nuevamente tenerte por estos rumbos. Déjenme contarles, colegas, que básicamente con el colega Martín iniciamos un proyecto en común, ¿no? Desde diferentes, digamos, sociedades, pero que convergen justamente en cuanto al hecho de ir enriqueciendo lo que implica el discurso tanatológico. Y efectivamente al respecto, maestro y amigo Martín, me congratula tenerlo aquí en CIEP y obviamente como representante de Dolum, de Aguascalientes, ¿verdad? En principio, quisiera recuperar partes del planteamiento que nos estás presentando, que en verdad es sumamente atractivo, bastante interesante, en donde justamente probablemente aquí los colegas eh, tienen esa pretensión de formarse en el campo de la tanatología y hablar de sueños en estos tiempos puede sonar como más inclinado hacia el lugar del misticismo, del esoterismo, inclusive ya lo precisabas, amigo, en cuanto al hecho de que en tanto existe una lógica occidental, básicamente se ha relegado los efectos, el sentido, la función de los sueños. Y justo cuando planteabas todo esto, cuando recuperaste esta postura tibetana, recordaba aquellas clases que teníamos cuando estábamos con el Castre, ¿no? Cuando hablábamos de esta teoría transpersonal y toda esta explicación que nos daba acerca de lo que implicaba el dinamismo de eso que se gesta justamente cuando se presenta la muerte, ¿no? Entonces, al respecto, aplaudo que estés recuperando esta parte del soñar, porque efectivamente en el campo de la tanatología nos está convocando, ¿no? O sea, nos está cuestionando en términos de qué es
eso que se asoma en los dolientes o en aquellos que están en una condición agónica, en donde el sueño también cumple una función. Entonces, al respecto, digamos que esta temática del sueño no corresponde al presente, ¿verdad? O sea, desde que hay humanos, desde que se introduce el lenguaje, la parte del sueño ha imperado, ¿no? O sea, tal es el caso de Alejandro Magno o de algunos otros conquistadores de aquellas épocas de antaño, donde iniciaban su campaña de conquista con su séquito de intérpretes de sueños, ¿no? Entonces, ya Freud en 1900 plantea su magna obra de la interpretación de los sueños, y que obviamente fue convocado y cuestionado por una sociedad vilmente positivista, en donde el sueño no cabe porque se ubica en el lugar del misterio tal cual lo planteabas. Entonces, al respecto, quisiera generar algunas preguntas, promover la participación de los colegas que están presentes. Justamente esta es la intención del Areópago, el hecho de interactuar con quien está ostentando la palabra en este momento, que prácticamente es el maestro Martín. Entonces, si hay algunas dudas, preguntas, adelante, pueden levantar su mano un poco para escucharlos, ¿no? Y entonces el maestro Martín tenga bien respondernos lo que sea que se genere, ¿verdad? Adelante, entonces, perfecto, ya tenemos una primer mano levantada y se trata de la colega María Eugenia Huertas. Adelante, maestra María Eugenia. Muchas gracias, espero que me escuche bien. Saludos afectuosos para Martín. Maestro, ¿cómo estás? René, tanto gusto saludarte. Me quedé curiosa, Martín, respecto a esto último que mencionabas sobre el trago de realidad. Quiero hacerte una pregunta impertinente. ¿Es más o menos parecido a la primera tarea de Worden, es decir, sobre trabajar sobre la aceptación tanto cognitiva como real, física, de la ausencia del ser querido? O si no, pues me gustaría un poco indagar más bibliográficamente al respecto de ese trago de realidad. Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta estaría enfocada a qué pasa. Me parece como una muy buena herramienta el abordar desde los sueños pues el proceso de duelo, pero ¿cómo hacerlo donde el tiempo apremia, sobre todo con pacientes que están mediatizados por una enfermedad terminal y específicamente en la fase final de la vida? ¿Cómo lidiar con esa temporalidad? Esas serían mis dos preguntas. Sí, con todo gusto. Mira, yo creo que la primera, sobre el trago de realidad, es que ahí son dos cosas al mismo tiempo. Ahí hablo un poco del trago de realidad, pero por otra parte es como el mensaje o el significado encontrado a través como de esta asociación o esta indagación que se promueve con las personas a través de sus sueños. Y a través de los sueños decíamos que se encontraba de alguna manera ciertos mensajes por el caos de alguna manera que las personas van teniendo en el día a día, ¿no? Es como si al final el cerebro tratara de dar orden y ese orden mandara ciertos mensajes, y esos mensajes en ocasiones tampoco quedan tan claros para las personas ya en la vigilia. Entonces quizás cuando uno trata de acompañar estos procesos de duelo y detecta estos sueños, yo lo hago a través de mucha indagación, donde hago muchas preguntas o trato de ir llevando a las personas a través de que vayan observando su experiencia fenomenológica de pérdida. No son preguntas para mí, sino son para ellas, que las invitan a reflexionar, y ahí buscamos y encontramos el significado que la persona le otorgue. Y si para la persona encuentra un significado, un mensaje, y la persona dice, este es el mensaje que encontré. Entonces ahí yo lo que he hecho es este trago de realidad, porque el trago de realidad es como aparte o independiente de estos procesos de duelo. Por ejemplo, el trago de realidad en ocasiones
yo lo aplico mucho en los procesos psicológicos sin un acompañamiento de duelo, donde la gente esté recordando su contexto emocional y mental, ¿sí? Es decir, lo que encontramos en la consulta a nivel emocional, mental, del por qué es su problema. Entonces yo pido que ese mensaje que encontramos se lo esté recordando en el día a día. Entonces, eso que yo he visto que en la consulta psicológica, sin un proceso de acompañamiento o atención al duelo, veo que funciona y funciona muy bien. Nada más lo traslado para acá. Es decir, aquí hago como esta indagación, logramos obtener ese significado que le otorga mismo a la persona y ese mensaje le pido que se lo esté repitiendo una o dos veces al día y es muy potente, o sea, eso se me hace muy interesante, igual y ustedes chequenlo y valórenlo, pero a mí se me hace muy interesante porque está recordándole a la gente este estado emocional del cual descubrimos, y entonces no necesariamente no tiene nada que ver con el tema de Gordon, de las etapas o de la cuestión de aceptación, no, o sea, simplemente más bien es, espero darme a entender, es a través de la indagación encontramos de la indagación de los sueños, encontramos este mensaje, el significado es el mensaje para la persona, se hace más consciente para ella, se le pide, se le prescribe que se lo esté recordando y es a lo que le llamamos trago de realidad, ¿no? Esa sería en relación a la primera, Maru. Y entonces la otra, me decías sobre esta parte de la temporalidad, de la urgencia de tener a una persona como cercana a la muerte. No sé si, ahí lo único que no entendí es que si también trabajamos los sueños o no, ¿verdad? Ahí hay una gran limitación, sobre todo cuando las personas tienen dificultades, pues, de poderse expresar. Cuando no pueden expresar o comunicarse verbalmente, pues hay como unas ciertas dificultades, pues, para poder entender, porque en ocasiones ni siquiera sus necesidades fisiológicas podemos entenderlas tal cual cuando tienen estas dificultades, ¿no? Pero si no lo tuvieran y pudieran tener esta narrativa, esta forma de expresar, y con el tema de la urgencia del tiempo, yo utilizo diálogos imaginarios que puedan ser reparativos, ¿sí? O en su defecto, como resignificar esa escena del sueño. Mm, Nada más que, bueno, habrá que ver qué es lo que vamos a tratar de reparar con ese diálogo reparativo. Hay que tratar de ver por qué queremos hacer esa resignificación. Y ahí es donde, por eso para mí es importante hacer un diagnóstico, aunque yo sé que el tema del diagnóstico en ciertas posturas o modelos o perspectivas puede chirriar un poco porque nos metemos quizás a un tema como de cuestión como clínica, médica, pero insisto en la parte de que el diagnóstico tiene que ser una hipótesis falseable. Y cuando hablo de una hipótesis falseable es que no es rígido y que más bien se va a ir como acoplando conforme vayamos siguiendo conociendo a las personas, ¿no? Entonces ahí es donde ese diagnóstico nos ayuda mucho a decir, a ver, ¿por dónde lo voy a dar? Ok, ya me está contando el sueño, pero ¿qué tiene que ver este sueño que me está contando y esta agonía propia muy cercana a su muerte? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? Sí, con la indagación podemos encontrar muchas cosas, pero a su vez también con lo que previamente podemos estar nosotros haciendo, como quizás algunas entrevistas también con los familiares, como para ir detectando cuál es ese mensaje de fondo. Entonces, para ayudarnos en que esa urgencia que tenemos de tiempo por la muerte, cuidar que no impongamos nuestra agenda, ¿sí? Porque también es verdad que en ocasiones puede ser más la urgencia nuestra que de la persona, y eso hay que tener mucho cuidado, pero si la urgencia realmente es de la persona, esta parte de resignificación, la indagación, los diálogos reparativos son, híjole, son muy potentes. A mi gusto son muy, muy importantes. Y que ayudan mucho, que no necesitamos tener quizás muchas sesiones para trabajar esto, ¿no? Espero haberte contestado, Jenny, Maru. Sí, sí, Martín, bastante claro. Quería como aterrizarlo al plano práctico. Una experiencia apenas vivida con un paciente con un cáncer ahí ya en fase terminal que requería desde luego la aplicación de sedación paliativa. Me hacía mucho sentido
antes de la logoterapia, te consumas al final del trayecto de tu vida, o te consumas o te consumes. El Señor tenía ahí una complejidad vivida con el hijo, con el que al final de cuentas en la casa de quien muere, pues, y ante esa urgencia, por eso citaba el contexto, ¿no? Ante la urgencia en el equipo multidisciplinario se planteaba ya la necesidad desde lo orgánico de emplear ya la sedación paliativa. Sin embargo, citaba continuamente el Señor ese sueño recurrente que reflejaba pues la necesidad de poder sanar, reparar esa relación que no tenía al final de los días con el hijo, ¿no? Sí, me hizo mucho sentido esta explicación que me das, y pues nada más agradecerte pues la exposición. Sí me quedé muy curiosa con respecto al trago de realidad, y desde luego la explicación, el aterrizaje que podemos dar desde el acompañamiento tanatológico. Nuevamente te agradezco la explicación. Al contrario, pues sí, por lo que comentas el caso, pues sí, por ejemplo, el tema quizás es de relación ambivalente o conflictiva con su hijo, y quizás ahí hay un tema de necesidad de despedida o de reparación o de expresión del perdón o de gratitud. Tendríamos que checar por dónde va el tema, y quizás por eso sale el tema del sueño, y que puede ser una buena puerta de acceso como para trabajar esta parte, ¿verdad? De la gratitud o del perdón o de la necesidad de reparación de la relación. Sí, me parece que por ahí va, y creo que puede ayudar bastante. Sin duda, el sueño puede ser como esa puerta de acceso, claro. Y queda muy bien el tema de la indagación. La indagación lleva un poco más de tiempo, pero quizás un diálogo reparativo, o quizás como una resignificación. A ver, no sé, si no está el hijo y no lo puede traer y ya lo van a sedar, entonces es como, a ver, utilicemos este sueño, me parece muy importante, ponlo ahí en tu cabeza, ponlo enfrente de ti, y si él estuviera aquí enfrente, ¿tú qué le dirías? Cuando tú me dices que necesitas hablar con él, o cuando me dices que lo soñaste hablando con él, pero no te acuerdas, si le pudieras poner palabras a eso que en el sueño le decías, ¿qué le dirías? Háblame más de eso. No, pues yo le diría esto, aquello, el otro. Ahorita que estás diciendo esto, ¿qué emoción emerge en ti cuando tú estás diciendo, perdona a mi hijo por lo que te hice? Digo, estoy suponiendo, ¿no? Pero, o sea, la intención es como ayudarle a la gente, pues, que logre conectar, pues, con esa su necesidad emocional, y que lo pueda expresar con las personas o sin ellas, ¿sí? O sea, obviamente si están las personas es muy potente y es lo ideal, pero hay veces que también me ha tocado gente que, pues, quiere ver al hijo, pero el hijo viene a Estados Unidos y llega pasado mañana y quizás no va a alcanzar. Oye, ¿lo esperamos? No, trabaja con la persona, y si ya lo tiene la necesidad la persona, trabaja mentalmente con él. Veo que eso es también muy potente, y en veces no lo consideramos mucho, ¿no? Entonces, Jenny, espero puedas hacer esto de utilidad también, ¿no? Perfecto, maestro Martín. Quisiera recuperar parte de algunos planteamientos, amigo, en términos de esas precisiones que llevaste a cabo en torno al sueño. En esencia, pareciera que el sueño es un insumo, ¿no? Es un recurso que se recupera para implementar lo que representa el proceso de acompañamiento tanatológico. Es decir, no es aislado, pues, de otros elementos que se activan o se dinamizan en el proceso. Entonces, en ese sentido, me llamaba la atención cuando referías que tampoco es que se tenga que trabajar con el sueño siempre, ¿no? Porque, o sea, si se asoma es porque, decía Freud, y aquí recupero el planteamiento freudiano, o sea, tiene un propósito, tiene un sentido. ¿Cuál sentido? ¿Quién sabe? Y es ahí en donde tú dices, es que justo el hecho ya de discursar el sueño ya en el estado de vigilia puede toparse con una posible significación que puede hacer algo de sentido
en términos de lo que está representando su proceso de elaboración, ¿no? Tan es así que hablabas de un caos, en efecto, de una desconfiguración, de elementos oníricos, de símbolos totalmente deformados, que en apariencia son desde la lógica, más bien desde la óptica positivista, no tienen ninguna razón de ser, ¿no? O sea, simplemente es un sueño. Pero me llama la atención el hecho de que en efecto esos significantes que tienen que ver con el discurso del sujeto, que se reconecta con el sueño, por supuesto que algo está insinuando y le abona a la posibilidad del trabajo tanatológico. Y este tenor, fíjate que en esta práctica clínica de la que pues compartimos, me ha llamado la atención algunos sueños. Justamente hablabas de los sueños lúcidos, ¿no? Por ahí va una pregunta que quisiera hacer. Me he topado con casos que son un tanto, con casos de sueños que se tornan literales, tal cual, ¿no? O sea, como esa parte profética, ¿no? Recuerdo un caso en donde decía, a ver, el papá fallecido en el sueño, como contenido, le genera una orden a la hija y le dice, ve en tal parte de la casa, ahí tengo un dinero escondido, ¿no? Ella va y le sorprende, pues, ¿no? A mí también me sorprende, por supuesto, que me convoca, ¿no? Y digo, caray, a ver, se supone que hay una deformación en ocasiones en los sueños, que hay elementos oníricos y simbólicos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se dan estas, se generan estos planteamientos tan directivos del fallecido, ¿no? Otro caso en donde le decía, hija, tengo mucho frío aquí en el pecho, ve a verme ahí en el panteón, porque algo me está ocurriendo en el pecho, ¿no? A la altura del pecho. Llega y pues resulta que había un agujero enorme en la tumba del padre, y entonces eso está convocándonos, ¿no? Y entonces al respecto, ¿qué pudieras plantear, amigo? O sea, ¿qué ocurre con estos sueños que se tornan tan literales, que casi son proféticos, predictivos, que implican una especie de prescripción, ¿no? De orden? ¿Qué pudieras compartir al respecto en cuanto a este planteamiento que nos traes? Pues bueno, de entrada creo que son mínimos, o sea, yo lo he escuchado muy poco en la consulta y cuando los he escuchado, por ejemplo, he escuchado como dos, yo creo, y de esos dos, uno fue muy malo, que es el justo que les contaba, ¿no? O sea, oye, esa persona con la cual estás saliendo es como la que yo te mandé, ¿no? O sea, en el sueño, esta chica, su papá le decía eso, ¿no? Esa persona con la cual estás saliendo, ¿no? Es la que yo te mandé, ¿no? Entonces ella hace cuenta que fue como, mi papá me mandó un regalo del cielo, ¿no? Y 4 meses después fue terrible la relación, ¿no? Entonces, es interesante, pues, como decir, caray, pues, ¿cómo es que eso puede ocurrir? Y el otro que recuerdo que quizás no sé si fue tal cual así, como de prescripción, pues básicamente es como si en el sueño fueran como imágenes donde ella recordaba como unos papeles que no podía encontrar y era por una póliza de seguro, que ella no sabía que su papá tenía una póliza de seguro, pero ella en su mente pues tenía imágenes de papeles, ¿sabes? Entonces no fue tal claro una descripción tal cual, pero ella asumía que los papeles siempre estaban en una parte del librero, ¿no? Entonces lo soñó repetidamente y cuando ella va y busca, pues encuentra que pues hay una póliza que tras la muerte de su papá pues necesita cobrarse, ¿sabes? Entonces
Eso sí me impactó mucho, por ejemplo, ¿no? Sí dije, ah, caray, pues no sé, ¿verdad? Ahí sí ya no sabría yo la verdad no sabría yo cómo manejar eso, ¿verdad? Pienso que de alguna manera yo soy muy dado a pensar que siempre hay una comunicación más allá de lo verbal, ¿verdad? Siempre hay como una comunicación como, no es como, no necesariamente es como no verbal, sino como que es una comunicación que siempre en la interacción, en la interacción y la convivencia de los humanos, siempre hay una influencia, pues, ¿no? Entonces creo yo que esa información que está de fondo de la conciencia y más allá también del discurso, pues puede hacer como que el sensor del cerebro lo adquiera y de alguna manera salga, ¿sí? Entonces, no sé, ahí sí no podría yo decir específicamente qué. Para mí es algo muy poco y tampoco confiable, ¿sabes? O sea, no, en la literatura lo escucho, o se escribe poco, en la clínica yo lo veo poco, y no tengo una respuesta tal cual. Quizás hay, por ejemplo, de los autores que compartí, hay algunos que decían pues que en los sueños era una forma de conectar con los difuntos, ¿sabes? Entonces, es una explicación quizás más allá de la cuestión meramente técnica de la parte psicológica, pudiéramos creerlo o no, ¿sabes? Lo que también es verdad es que la vivencia del duelo siempre hay experiencias muy raras, o sea, la sensación de presencia del ser querido, hay situaciones que de pronto ocurren raras donde de pronto dices, ah, caray, pues parece que hay alguien ahí que está sosteniendo a esta familia, pero también hay veces donde no está nadie, ¿no? Y donde dices, caray, aquí sí quisiéramos que el ser querido ayudara un poco, ¿no? Entonces, tampoco podríamos decir que siempre, ¿no? Pero, o sea, insisto, sí que es verdad que hay ciertas descripciones de los dolientes, pues que de pronto sí nos pueden dejar como, ah, caray, pues, órale, ¿sabes? Y yo ahí lo que hago es validar su descripción de su experiencia, porque pues no soy nadie tampoco para descalificarle eso, y si yo no lo creo, pues tampoco necesito expresarle el por qué no lo creo, o sea, más bien ver cómo a esa persona le acomoda pensar o creer de esa forma, ¿no? Si no veo que tiene tanto costo, riesgo, pues no siento que pase nada, ¿no? Si tiene costo, no sé, que hay personas vulnerables que dependen de esa persona y que por esa creencia les olvide o se ponga en riesgo su vida por situaciones que producto de esa profecía hace cosas, no, pues claro que hay que empezar como a ver, pues, cómo ha llegado a eso, ¿no? No sé, un poquito yo lo plantearía así, amigo, no sé, ¿verdad? No sé tú cómo lo veas. Sí, coincido contigo, amigo. Convendría justamente no responder, ¿no? Frente a este tipo de fenómenos, de hechos que se gestan ahí a nivel del sueño. Y creo que esa es la pretensión de la psicología que nosotros trabajamos, ¿no? Perdón, de la tanatología que trabajamos, ¿no? No es, y lo vuelvo a recalcar, aquí está la maestra Huertas, el maestro Martín, en donde de alguna forma sostenemos el hecho de no tecnificar la tantología tal cual se lleva a cabo en los tiempos contemporáneos, ¿no? No solamente basta con la reproducción de técnicas y con la alienación a las posiciones cientificistas, porque básicamente aquí lo que nos está convocando es algo que se ubica en el lugar del misterio, ¿no? Y por supuesto que dicho misterio tendría que también promovernos a la producción escritural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, coincido en términos de esa validación de la que habla. Entonces, pues no se trata de monopolizar la palabra. No sé si existe alguna otra pregunta, algún comentario de algún colega, con toda confianza. Aprovechamos al maestro Martín. Ok, pues no veo manos levantadas, pues ya el tiempo ha transcurrido. Maestro Martín, por parte de Servicios Integrales Especializados en Psicología y Tanatología,
agradece al maestro Martín Alejandro Rodríguez Calvillo, director de Dolum, Aguascalientes, por su valiosa participación. En verdad, eternamente agradecidos y esperemos que en otro momento puedas acompañarnos para continuar compartiendo parte de lo que implica el quehacer tanatológico, que de alguna forma el hecho de estar en esa constante práctica tanatológica, esa práctica clínica, por supuesto que va abonando y reformando el discurso teórico, ¿no? Y por supuesto que nuestra práctica. Entonces, te agradecemos, amigo Martín. Igualmente agradecemos a los participantes que están aquí bastante atentos. Hay algunos comentarios pues que están oscilando con ese son de agradecimiento, ¿no? Muy interesante y gracias por compartir su conocimiento, bastante entendible. Muchas gracias por el conocimiento que nos compartió, fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Así que con estas palabras procedo a despedirme. Muchas gracias entonces al maestro Martín y a los presentes. Así que nos estamos escuchando en ese otro momento del Areópago y pues un placer, maestro Martín. Al contrario, un gustazo. Muchas gracias por la invitación, René. Un gusto verte, Kenny. Ok. Cuídense mucho entonces.